Historia nocturna. Esa noche me levanté de la cama alrededor de la 1 de la madrugada. No podía dormir. Llevaba más de 3 horas dando vueltas con los ojos cerrados sin lograr conciliar el sueño. Pensé que tal vez si me ponía a hacer algo, el sueño vendría por sí solo, pero esa fue mi peor decisión. A veces el insomnio no nace de algo que esté mal dentro de nosotros. En esos días yo me sentía bien, sin estrés, sin preocupaciones, de buen ánimo. Entonces, ¿por qué no podía dormir? La respuesta no estaba en mí, estaba en la casa. Muchas veces, energías ajenas cruzan el umbral de nuestras puertas para alterar la paz. No lo hacen por accidente ni por casualidad. Alguien las pone ahí. Alguien quiere verte mal. Esa misma mañana, una vecina que llevaba varios días insistiendo en que le regalara un hijo de una de las plantas que tengo en la ventana, se apareció de repente mientras yo limpiaba la terraza. La reja estaba abierta. No me di cuenta cuando entró. Se acercó a la ventana con toda naturalidad y levantó la maceta de la planta en cuestión. Cuando me percaté de su presencia, prácticamente tragué en seco el pan que tenía en la boca del susto que me dio. «Hola, vecina», me dijo así, tranquila. «Mire, esta mata tiene muchos hijos. Voy a tomar uno». No quise discutir con ella. Me pareció un atrevimiento que entrara sin permiso, pero igual la dejé llevarse lo que quería. Pensé que no pasaría nada malo, pero me equivoqué. Esa noche, al bajar al primer piso, me puse a organizar la ropa limpia que tenía en un canasto, para ver si con eso me cansaba y me daba sueño. Me senté entonces en el comedor y comencé a doblarla, cuando algo extraño me llamó la atención en la ventana. Estaba cubierta por una telilla negra, con una capa de mugre desde afuera. Al principio pensé que era telaraña, pero no lo era. Salí a la terraza para mirar más de cerca y quedé atónita. Todas mis plantas estaban podridas, y esa mancha negra, que parecía humedad espesa, ya trepaba por la pared como si estuviera viva. El siguiente error fue haber tocado aquello sin ninguna preparación. Muchas veces no sabemos si nos han puesto algo en la casa, pero siempre hay señales, si uno sabe mirar. Lo primero que hay que hacer si se sospecha de algo raro es no tocar nada y buscar ayuda espiritual. Eso lo aprendí por las malas. Recuerdo que retiré una por una todas las macetas, las puse en el suelo y las revisé. Ninguna planta estaba viva. Era como si se hubiesen podrido de golpe por exceso de humedad, pero así de repente era lo que más me inquietaba. Comencé a limpiar pensando que tal vez se trataba de alguna plaga o algún veneno, no lo sé. A veces las ratas o los roedores traen consigo sustancias que pueden afectar a las plantas, pero esta vez no era el caso. Todo era demasiado extraño. Terminé de limpiar cerca de las 3 de la madrugada. Exhausta, me di un baño rápido, preparé una bebida caliente para relajarme y finalmente me acosté a dormir. Solo bastó cerrar los ojos para sentirlo. Una presión horrible en el pecho, como si alguien se hubiese sentado sobre mí. Abrí los ojos y vi con claridad la habitación, iluminada por la luz amarilla que se filtraba por la ventana, proyectando las sombras de los árboles en las paredes. Quise incorporarme para respirar mejor, pero no pude moverme. Algo me lo impedía. No podía. El primer síntoma de un trabajo de brujería es la perturbación del sueño. Y no se trata solo de no poder dormir. Es esa angustia que aparece de repente, como si alguien te observara desde la oscuridad. Es el calor abrasador que te recorre el cuerpo. Es despertar y que la pesadilla siga allí. Algunos dicen que la parálisis de sueño tiene explicaciones médicas, que no necesariamente está ligada a algo paranormal. Yo no lo creo. Yo sé que en muchos casos es
un ataque espiritual. Y eso era exactamente lo que me estaba ocurriendo esa noche. Estaba boca arriba, al borde de la cama, escuchando los carros que pasaban por la calle, los gatos jugando sobre el techo, la brisa moviendo la ventana. Podía ver el reflejo en el cristal, pero no podía mover nada, solo los ojos. Solo las pupilas, de un lado a otro, estaba atrapada en mi propio cuerpo. De pronto sentí como algo se sentaba en el otro extremo de la cama, cerca de mis pies. No lo veía, pero su presencia era innegable, pesada, densa, como la de una persona enorme de cabellos largos que mantenía la cabeza ladeada mirando en silencio hacia la pared lateral. Intentaba gritar, pero mi boca era una piedra. Quería moverme, tirarme al suelo, huir de esa habitación, pero mi cuerpo no respondía. Esto es una pesadilla, me repetía en mi cabeza, tratando de calmarme, pero no lo era. El sonido de la respiración de aquella cosa, lenta, húmeda, frisante, era tan real como el viento que entraba por la ventana, y estaba cerca, muy cerca. De pronto se levantó. Sentí sus pasos pesados alejándose hacia un rincón del cuarto, y allí se quedó, quieto, inmóvil, observándome toda la noche. Cuando al fin recobré el control de mi cuerpo, ya eran las 6 de la mañana. Me sentía molida, como si me hubieran apaleado. Las piernas me dolían, el pecho me ardía con una punzada aguda, y al verme en el espejo, por un instante, no me reconocí. Estaba pálida, ojerosa, demacrada. Volví a la habitación con la piel erizada. Revisé la esquina del colchón donde había sentido que se sentaba aquella presencia. No había nada, nada visible, pero el aire en esa zona era denso, raro, como si algo invisible estuviera aún ahí. Y entonces, al dar vuelta hacia el rincón donde se había quedado observándome toda la madrugada, lo vi. La misma humedad negra creciendo desde la base donde se unían ambas paredes, trepando lentamente como si buscara colarse otra vez dentro de la casa o dentro de mí. Esa mañana me excusé del trabajo. Me quedé sentada en el sofá de la sala repasando una y otra vez lo que había vivido durante la noche anterior. Me sentía drenada, confundida y vulnerable. Fue entonces cuando escuché que sonó la reja. Me asomé por la ventana y la vi. Era esa mujer. Sin decir una palabra, tiró un puñado de tierra negra en mi terraza y se marchó caminando tranquilamente, como si nada. Seguramente pensó que yo no estaba en la casa. Era costumbre que me vieran salir temprano y no regresar hasta la noche. En ese instante, algo dentro de mí se quebró. Ya no podía ignorarlo. Era una agresión directa. Llamé a un amigo, alguien que años atrás me había contado que había tenido que soltarse de un trabajo de brujería que casi lo vuelve loco. Confróntala, me dijo. Dile que ya sabes lo que está haciendo. Eso al menos la hará detenerse, pero ten claro que no deshará lo que ya te haya hecho. Fue así como al mediodía fui hasta su casa. Sabía perfectamente dónde vivía. Era de esas vecinas problemáticas a las que todo les molesta y nada les gusta. Conmigo casi nunca se metía. En realidad apenas y la conocía. Solo una vez, al cruzarlos en la calle, me miró fijamente y dijo: yo era amiga de quien vivía antes en tu casa. Yo, por no quedarme callada, le respondí que no era exactamente nueva por allí, que de niña solía ir a jugar exactamente en esa casa porque tenía familiares allí. Creo que nunca debí decirle eso. Cuando pasé frente a su casa, la vi sentada en un viejo mecedor, en la terraza. No le di vueltas al asunto, me acerqué, la miré a los ojos y le solté. Sé lo que está haciendo y no le tengo miedo. Ella abrió los ojos con sorpresa, como si no esperara ser descubierto. No dijo ni una sola palabra. Se levantó del mecedor con algo de torpeza y se metió a su casa apresurada, cerrando la puerta tras de sí,
Tomé eso como una confirmación. Solo en ese entonces se me ocurrió preguntarle a mi prima, la que me vendió el apartamento, si sabía algo de esa mujer. Me dijo que no, que en realidad quien la conocía era su abuela, la verdadera dueña de la casa antes de que la remodelaran y la dividieran. Esa siguiente noche fue la peor. No logré quedarme dormida sino hasta pasada las 2 de la madrugada. Sentía una presión insoportable en el pecho, como si algo me estuviera oprimiendo desde adentro. Respirar se me hacía difícil, la vista la tenía enrojecida y me había comenzado un dolor extraño en la parte posterior del cuello, como una punzada constante. Pasé buena tarde de la noche hablando con mi amigo. Me explicó que la tierra negra es una forma de marcación espiritual. Pero después de haber sentido aquella presencia la noche anterior, poco importaba el símbolo, el daño ya estaba en marcha. A veces, me dijo, las brujas ponen trabajos con anticipación. Puede que ella ya hubiese sembrado algo en esa casa antes de que tú llegaras. Lo que más me preocupaba, sin embargo, no era la tierra, ni la presencia, sino mis síntomas físicos. El ardor en los ojos, el dolor en el cuello. Eso, me dijo él, podría estar relacionado con un trabajo de velas negras. Y si es así, entonces la tierra significa otra cosa, algo más oscuro, más personal. Me pidió que lo esperara hasta el día siguiente. Trata de pasar la noche tranquila, me dijo. No importa si no duermes, lo esencial es que no muestres debilidad. Pero era como si ella lo hubiese escuchado. De pronto pasé de estar inquieta a sentirme súbitamente pesada, como si me hubiesen colocado una losa encima. Un cansancio abrumador me vencía, los ojos se me cerraban sin poder evitarlo. Los trabajos oscuros requieren una cierta sensibilidad espiritual para surtir efecto, y esta se manifiesta de 2 formas: o durante la vigilia o sobre un estado de cansancio, ya que en ese estado intermedio entre el sueño y la conciencia, cuando el cuerpo físico se vuelve liviano y el espíritu queda expuesto, es ahí donde los mundos se tocan. Por eso a veces soñamos con muertos o sentimos que nos desdoblamos, porque es en esos momentos que nuestro lado espiritual toma el control. Eso puede ser útil, pero también es peligroso, y en mi caso me hacía vulnerable. A las 3 de la mañana caí rendida en el mecedor de mi cuarto. Grave error. Dormirse frente a una cama vacía es una invitación abierta para los espíritus. Las camas conservan nuestra energía. La presencia de nuestro cuerpo durante el sueño mantiene el equilibrio de una habitación. Dormir sin ocupar la cama es abrir una puerta, y esa noche lo comprobé. Tuve un sueño perturbador. Me veía flotando sobre un velorio. El ataúd estaba justo frente a mí. Cuando me acerqué, la vi. Quien estaba adentro era la vecina. Tenía los ojos llenos de gusanos negros, y 6 velas negras encendidas formaban un círculo alrededor de su cabeza, iluminando su rostro con una luz macabra. Intentaba acercarme a ella para ahorcarla, para hacerle algo, pero no podía. Me faltaba el aire. Entre más lo intentaba, más me ahogaba. De pronto, una sombra se movió frente a mí. Alcé la mirada y me di cuenta de que el lugar del velorio era el primer piso de mi apartamento. El ataúd estaba en la cocina y lo que había movido era una figura de una especie de mujer. Flotaba debajo del marco de la puerta. Me observaba sonriendo con burla. No parecía humana. Sus piernas eran como las de un ave gigante con solo 3 uñas negras, cada una del tamaño de un pie. Yo seguía flotando sobre el comedor cuando algo más captó mi atención. Un collar incrustado en mi mesa. Estaba clavado allí con fuerza. Me acerqué, lo tomé con una mano e intenté sacarlo.
pero tiraba y no terminaba de salir. Lo agarré con ambas manos para partirlo y cuando ya casi lo desprendía por completo, el ataúd detrás de mí se destapó. En ese mismo instante sentí que algo me cayó en la cara y desperté de un sobresalto jadeando en el mecedor. Me di cuenta que tenía tierra negra en mis manos y que la cama estaba completamente empapada con un líquido que olía a agua de alcantarilla. Ya eran las 5 de la mañana. Me levanté con náuseas y empecé a limpiar, porque el olor en toda la casa era insoportable. Bajé a la cocina y sentí un hedor a monte quemado. El moho se había extendido por el cielo raso y en el patio la basura que ya tenía lista para sacar estaba empapada con agua pútrida. A eso de las 6 llegó mi amigo. No hay otra forma, me dijo. Tenemos que desmontar el altar que te tienen y eso hay que hacerlo a la fuerza. Le conté el sueño que había tenido. Él me explicó que lo que vi no era un simple sueño, sino una visión espiritual. Los espíritus, dijo, antes de cumplir con lo que le encomiendan, advierten. Lo que yo había visto, aquella figura que parecía una mujer, era algo que se conoce como cizañera, un espíritu de muerto que se pone para causar enfermedad, ruina o discordia. El ataúd en el sueño era probablemente el medio por el que guiaban al espíritu y por eso sospechaba que la tierra que me habían lanzado, tanto en la terraza como en el cuarto, era tierra de cementerio. Pero había algo más. El lazo que une a la cizañera con la casa debía seguir oculto en alguna parte. Entonces me preguntó por las matas que se me habían muerto o los recipientes donde estaban. Le conté que las había arrumado en un callejón afuera, cerca de la calle, porque todas estaban muertas. Cuando fue a revisarlas, encontró algo perturbador. En 3 de ellas había mechones de cabello humano, amarrados con cinta negra. Los colocó sobre un papel que traía en su mochila y los observó detenidamente. Esto es pelo de muerto, me dijo. Seguramente viene del muerto que te está molestando. Toca hacerte una limpia, añadió, pero antes hay que confrontar de nuevo a la bruja. Ella solía salir todas las mañanas a comprar bollos en una casa que quedaba a 2 cuadras, pero esa mañana no salió. No quisimos esperar más y fuimos hasta su casa. La puerta raramente estaba entreabierta y se veían varias luces encendidas adentro. Era una de esas casas viejas, pero el abandono se notaba en cada rincón. Los pisos estaban agrietados, el techo remendado, las paredes sucias y llenas de huecos. Había desorden por todas partes, comida en el suelo, papeles, muñecos viejos, cuadernos rotos, fotos, como si todo hubiera sido arrojado sin cuidado. No la veíamos por ninguna parte. Entonces, escuchamos un quejido, proveniente de la habitación cercana al patio. Fuimos hacia allá y la encontramos tirada en el suelo con los ojos abiertos, en una especie de parálisis rígida. Tenía la boca abultada, como si estuviese atragantada con algo. Mi amigo me apartó con suavidad, se arrodilló frente a ella y con la mano izquierda le tomó la mandíbula. Dijo una frase extraña, en una lengua que yo no entendí. Entonces la mujer abrió la boca y de su interior comenzaron a salir montones de pepitas negras idénticas a las cuentas del collar que yo había visto en el sueño. Es un rosario reverso, dijo él, mientras la recogía con cuidado. Alguien lo rompió. Cuando ella terminó de expulsar todas las pepitas, quedó como sumida en un sueño profundo. Incluso llegó a roncar. Nosotros aprovechamos para revisar la casa. Inspeccionamos la habitación, el patio, la cocina, el segundo piso, pero no encontramos nada más. Según mi amigo, todavía teníamos que hallar el altar o el objeto con el que ella me estaba trabajando. Entonces recordé el jardín del callejón lateral.
del lado izquierdo de la casa. Era un espacio sombrío cerrado por una pared alta que colindaba con un lote baldío. Un almendro enorme y viejo lo cubría casi por completo. Su tronco, alto y ensanchado, se incrustaba en el techo levantando algunas láminas de zinc. Justo detrás de ese tronco, entre las matas secas, lo encontramos. El altar no era uno común y corriente, sino un pequeño ataúd de unos 30 centímetros, rodeado por 6 velas negras ya consumidas. Mi amigo ni siquiera dijo nada, no lo dudó, lo pateó con fuerza y del interior del ataúd salió una muñeca. Cuando la vi, me quedé helada. Esa muñeca era mía. La reconocí por la ropa que llevaba puesta, una prenda que yo misma había cosido cuando era niña, usando un retazo de blusa vieja. Aquella muñeca se me había perdido muchos años atrás mientras jugaba con mi prima justo en esa misma casa en donde ahora vivía. Quemamos todo. Mientras salíamos de la casa, la mujer se despertó, nos vio y quedó paralizada, incapaz de pronunciar una sola palabra. Peor fue cuando vio a mi amigo. Bajó la mirada, como si lo reconociera de alguna parte. Dicen que entre ellos se identifican, aunque mi amigo no es brujo, sino que ha tenido que aprender a defenderse a la fuerza. Me acerqué y le hablé sin levantar la voz. Le dije, no te voy a hacer nada, pero si te vuelvo a ver cerca de mi casa, voy a pagar para que te regresen toda tu porquería. La mujer tembló y en sus ojos apareció un miedo que no pudo ocultar. Aún así, decidí no hacer más nada. Mi amigo me había explicado que existía un ritual para reversar ese tipo de cosas, pero que era una de las formas más crueles de venganza espiritual. Sin embargo, yo no quería entrar en ese mundo, no quería vivir buscando protección cada semana. Lo único que quería era estar en paz. Sin embargo, había un cabo suelto: la relación entre esa muñeca y esa mujer. Mi prima me había dicho que no la conocía, pero no fue del todo honesta. En realidad, evitó hablarme de ella para no asustarme. No lo hizo con mala intención, lo sé, pero por lo menos debió prevenirme. Años atrás, esa mujer había hecho un juramento de muerte contra la abuela de mi prima. Un juramento que la comprometía espiritualmente. Pero ese es un asunto que merece contarse con detalle, porque en realidad es otra historia. Lo importante es que esa muñeca, esa mujer, la había estado guardando por más de 20 años, esperando la oportunidad para usarla. La bruja creía que yo también era nieta de aquella mujer contra la que hizo su pacto. Se equivocó. Tal vez por eso su rosario se rompió, porque un juramento de muerte solo permite al brujo trabajar sobre una línea de sangre directa, y yo no era parte de esa línea. Solo pude vivir en esa casa 6 meses, no di más. Aunque esa mujer no se siguió metiendo conmigo, yo no podía sentirme tranquila. Sentía que algo había quedado en las paredes de la casa. La puse en alquiler y me fui. Hace 5 años tocó demolerla, porque todas las paredes se dañaron. Hoy no hay nada construido allí. Y a todo el que se le ha querido vender el lote, cuando llegan a verlo, se enferman o les pasa algo, y al final declinan su oferta.